Programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días a todos. Hoy 21 de junio, el día del solsticio de invierno en el hemisferio sur. Hoy por lo visto comienza formalmente el invierno para los que están por debajo del Ecuador: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador. Lo cierto es que hoy hay un cambio formal de las circunstancias climáticas, totalmente contrarias, por supuesto, a que ocurre en el hemisferio norte, que ya empieza a visorarse el verano. Bueno, hoy aquí se habla libertad del 21 de junio. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano; en los controles, César Arteaga; y hoy, pues, con ustedes, Víctor Maldonado, con dos maravillosos entrevistados. El primero, el profesor Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares y profesor de la UCB. Bienvenido, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Bastante bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí andamos tratando de buscarle significantes al día y a la noticia. Lo primero que quiero tener de tu parte es una valoración de lo que hasta ahora ha sido la visita de la alta comisionada de los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet. ¿Cómo has visto esta visita? Bueno, mira, lo que pasa es que si uno lo lee en perspectiva y no solamente lo lee en el momento y con lo que está pasando con esta visita en particular, pues bueno, la verdad es que no encuentro nada nuevo. Es decir, aquí se está repitiendo un guión muy clásico de las tiranías y de las dictaduras totalitarias, que es, digamos, presentar ante el mundo un escenario totalmente falso de lo que realmente está sucediendo, y en el que nada de lo que se vive es de lo que en ese momento se presenta. Pues es típico del nazismo. Lo vimos mucho con el comunismo europeo, y también lo vimos y lo seguimos viendo lamentablemente con el comunismo cubano, como lo que es una cosa se presenta como totalmente lo contrario. Entonces, bueno, con una operación que aquí se ha dado a llamar Bachelet, pues se presenta un escenario distinto. Entonces, bueno, eso forma parte de un guión bastante viejo. También, lo que sí es lamentable es que desde la oposición no se hayan hecho, a mi entender, las cosas para romper ese escenario. Bueno, porque esa es una estética ya conocida, que la debíamos prever, que sabía que se iba a presentar, y nosotros nos dejamos otra vez volver a agarrar como unos tontos. Y bueno, fíjense ustedes, algo. Ahora, lo que sí en este caso es muy lamentable, cónchale, es el papel de la señora Bachelet. Es decir, no hace absolutamente nada por
colaborar y ver un escenario totalmente distinto. Yo los invito a tus oyentes a que vean la foto de ella muy sonriente con Michael Moreno y que a su vez vean la foto hoy muy seria, circunspecta, alejada de ella con nuestro presidente Guaidó. Cónchale, la estética dice mucho de lo que hay adentro en el corazón. Ojalá eso se transforme, esa estética, en algo distinto o más bien la política que de ahí surja sea algo distinto a lo que la estética presente. Pero no me espero mucho de lo de lamentablemente de la señora Bachelet. Sí, uno aprecia, Alexander, una especie de gran desbalance, mucha reunión con el gobierno y además con los poderes, los titulares de esos poderes tan mal manejados y tan espurios del gobierno, y digamos que el último día, casi que a horas de irse, la reunión con el presidente Guaidó debió haber sido algo más balanceada. Bueno, pero en fin, lo cierto es, mi querido Alexander, que en Venezuela siguen ocurriendo cosas. En el estado Zulia sigue una situación terrible, como que el Estado se abandonó a su propia suerte y el régimen, por lo visto, renunció a hacer el menor esfuerzo por prestar los servicios públicos, pero eso porque es el estado Zulia. En el resto del país lo mismo. En Caracas los sectores populares están muy amenazados, tanto por una represión singular, llega la policía política y baja los barrios, como por supuesto la circunstancia de no tener tampoco servicios públicos. Entonces, eso está allí y es el mar de fondo. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Mira, fíjate, tú colocas el estado Zulia como modelo porque realmente allí pareciera concentrarse todo lo malo que puede ser producido desde un sistema comunista como el que estamos viviendo. Pero realmente es todo el país. Caracas pareciera una gran burbuja, aunque vivimos en una gran miseria. Esa miseria nos parece una miseria honrosa ante digamos la dejadez, ante el abandono que está viviendo todo el país. Es más, yo me atrevería a decir que bueno, que hoy tenemos a la relatora de derechos humanos de la ONU y ella está encargada de un organismo, pero es que cada organismo prácticamente que ha creado la ONU debería estar aquí, porque cada situación o más bien o cada temática que maneja esos organismos está realmente en crisis. Ahora, pretender, digamos, que esa crisis que no se escribe con la misma intensidad va a salvar al gobierno o va a salvar más bien al régimen. Yo creo que no es calibrar perfectamente lo que está sucediendo. Yo no creo que aquí podamos llegar a Caracas se salve de esta burbuja, porque realmente las estrategias económicas que están usando no son ni siquiera para salvar a Caracas, es decir, ni siquiera la convierte en una burbuja. Pronto estallará porque, digamos, la lógica destructiva comunista así lo indica. Ahora, de nuevo, insisto, esto lo que hay es que politizarlo, esto lo que hay es que, digamos, usarlo para movilizar a la gente, porque mientras eso no suceda, la gente va a tener la otra escapatoria, que es la de irse. Y que, por cierto, yo
yo alerto porque creemos que con la venida de las vacaciones vamos a tener en el país una ola de migración nunca antes vista. Y eso va a ser horroroso. Eso puede sumir al Estado, a Venezuela, no solamente con la ausencia de la gente que nos saque adelante, sino también el desánimo y la desilusión en la que nos va a meter más del que ya tenemos, va a ser muy grande. Entonces, yo alerto a que, digamos, desde la oposición seamos capaces de no permitir que toquemos piso, sino que al contrario, rebotemos de esta desilusión que ha significado un proyecto político que en enero parecía ser la salida y hoy lamentablemente no parece serlo. Hay que rebotar, hay que salir adelante y para eso se necesita pensamiento político de alto vuelo y alto riesgo. Alexander, hay tres cosas que creo que afectan nuestra situación actual. La primera es la normalización de la crisis. Al final, la gente tiene una inmensa capacidad de adaptación y los que todavía vienen de Venezuela, bueno, se han ido ajustando. Y tú tienes respecto de esa una narración muy precisa. Lo segundo que tú también planteas es toda la presión que se le saca cuando la gente se sigue yendo del país, porque el gobierno finalmente va descartando por esa vía todos aquellos a los que debería de atender en términos de empleo, salud pública, suministro de energía. Entonces, unos se ajustan, otros se van, y lo tercero que favorece al régimen es la banalización del mal. O sea, al final las miradas de los venezolanos de las crisis que los venezolanos sufren son miradas distorsionadas. No hay ese sentido de solidaridad que se debería transformar en sentido de urgencia, sino que cada quien está en lo suyo. Ahora, hay una gran responsabilidad política, por lo menos en la banalización del mal, porque uno no le ve sentido de urgencia a esto, y uno lo que ha visto es una maquinaria de normalización, una gran y brutal embestida de todos contra todos aquellos que reclaman y exigen sentido de urgencia, que ahora yo no sé si van a quedar colgados de la brocha, porque yo no sé si el proyecto del presidente Guaidó va a terminar cumpliendo con su propio mantra. Sí, sí. De nuevo, las tres cosas que has dicho tú, sí, de verdad que resumen tres de los grandes peligros. Yo quisiera solamente agregar a esto que son un peligro en la medida que se relativicen. Es decir, o en la medida también que se desproporcione. Es decir, si nosotros pensamos que el venezolano por estructura antropológica y social se va a adaptar a esa situación, nosotros no vamos a hacer nada por movilizar eso, porque tenemos el presupuesto de que eso es así por naturaleza. No. La tendencia a la normalización es una tendencia que podemos encontrar en cualquier cultura, no solamente en la cultura venezolana, y en cualquier sociedad, porque al fin y al cabo se trata de preservar la vida. Yo siempre invito al político a ir más allá de la apariencia y a buscar en el fondo lo que de ella misma. Entonces, yo creo que en lo que ahorita late como una simple normalización, no lo es tal. Cuando uno profundiza con ello, lo que ve más bien es mucha rabia. Ahora, el político tiene que decidir: o me quedo con mi creencia de que
el venezolano es así y no se puede hacer nada, o movilizo esa rabia para hacer cualquier cosa por salir de ella. Yo invito precisamente a que apostemos por lo más creativo y no apostemos por el pesimismo. Si apostamos por el pesimismo, realmente no hacemos política. El político es aquel que ve en esa situación una oportunidad y no el que se adapta a ella. Entonces, el que se está normalizando termina siendo el político y no el ciudadano. Alexander, te voy a pedir por favor que te quedes con nosotros, porque yo quiero que al volver nos comentes cuál es la narrativa, en qué andan los sectores populares, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus principales dificultades, y eso me parece importante como para el cierre de los últimos 10 minutos. Y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en este día solsticio de invierno en el hemisferio sur con el profesor Alexander Campos. Alexander, tú planteabas efectivamente que el peligro está en que los políticos normalicen esta situación y crean que es lo máximo que se puede dar, crean que están en el techo y no que hay mucho por hacer para sortear los obstáculos de una crisis terrible, pero sobre todo para salir de esta trampa del totalitarismo del siglo XXI. ¿Qué tendría entonces que hacerse para que no quedemos en este atrincheramiento terrible donde ni se avanza ni se retrocede, donde hay un reconocimiento a una especie de Dalai Lama sin Nepal territorial, mientras como lo vimos con la visita de Bachelet, bueno, el régimen despliega todos esos titulares de los poderes públicos que son espurios, pero que por lo visto la diplomacia no tiene recursos ni para comprender ni para saber qué hacer cuando tiene que ser interlocutor de un régimen violador de los derechos humanos, que tiene presos políticos, que maltrata a los ciudadanos porque no les presta los servicios públicos, que cierra emisoras, que viola la libertad de expresión. ¿Qué tiene que hacerse? Mire, fíjate, creo que todo parte de la aceptación de ese análisis.
lo más dramático, a mi entender, es que caracterizamos al régimen de esa manera, lo identificamos con esa estructura de comportamiento y de pensamiento, y después pensamos que políticamente va a actuar de otra manera. Entonces vivimos en un mar de incongruencias entre el análisis que hacemos y las acciones necesarias para poder enfrentarlo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos y lo caracterizamos a este régimen como un régimen asesino, como un régimen malandro, como un régimen que se mantiene sumando la mayor cantidad de crimen organizado posible, ¿cómo nosotros podemos pensar que con estrategias políticas civilizadas o creadas para momentos, digamos, y para sujetos distintos, vamos a entonces a obtener algo distinto? Es decir, no podemos esperar un cambio político cuando estamos haciendo política para un sector distinto al que nos está gobernando. Entonces, lo primero es coherencia entre el análisis y coherencia con las acciones. Entonces, ¿qué ha sido, digamos, en síntesis, la reacción, digamos, la acción política del presidente Guaidó desde que llegó hasta este momento? Ha sido negar la fuerza que se le dio, es decir, diluirla, desbaratarla, dejar que se le salga de las manos, precisamente al no usarla, al negar lo que la comunidad internacional y lo que la comunidad nacional le dio, que fue la fuerza, que fue la legitimidad. Entonces, diluirla en mecanismos, digamos, no adecuados para este régimen. Entonces, lo primero que hay que hacer es actuar en consecuencia. Sí, yo creo que hay, digamos, de esa generación de políticos, una gran obsesión en el testimonialismo de calle. Por ejemplo, hoy convocan a la calle para demostrarle a la presidenta Bachelet que nosotros tenemos mucha preocupación por los derechos humanos, pero mejor hubiese sido que el presidente Guaidó hubiese salido del Palacio Federal con la Bachelet y se hubiesen ido hasta el SEBIN o la tumba o la condición de los presos políticos en Ramo Verde. O sea, el testimonialismo deja de tener sentido en algún momento y empieza a tener rendimientos decrecientes. Y lo otro es lo otro que hace muchísimo daño es el actuar dentro de los confines de lo políticamente correcto, o sea, de eso que tú llamas el excesivo civilismo con el cual se quiere afrontar un régimen de las características que tú has dicho. Ahora, eso tiene al país muy complicado porque en el ritmo del país tú adviertes que vienen las vacaciones y eso de alguna manera apaga la capacidad de coordinación y de convocatoria y peor aún lo que tú dices, es el momento, habiendo culminado los estudios de los niños, para que muchos decidan que es hora de salir del país. Y entonces sí, claro, eso va a significar más abuelas solas, familias más descoyuntadas, una sociedad menos articulada para dar la cara al desafío de salir de su situación. Bueno, pero también significa, Víctor, entonces la oportunidad de crear vínculos. Entonces significa la oportunidad de crear articulación.
significa la oportunidad de generar las estrategias de movilización de fuerza. Pero si nos quedamos solamente en el diagnóstico depresivo de la situación, pues no vamos a hacer absolutamente nada, porque creemos, digamos, con un excesivo positivismo, que la fuerza se reduce a 4 o 5 manifestaciones armadas. No, la fuerza es ejercer el poder que se me ha dado. Y si a mí se me ha dado un poder institucional, es para que lo ejerza. Y desde ahí saldrá la fuerza. Pero si ni siquiera lo intento, si ni siquiera lo ejerzo, porque dudo de ello, dudo de esa misma fuerza, pues bueno, mira, tenemos estas consecuencias que no, que frente al régimen pues me encuentro desarmado y lo peor, desarmado por mí mismo, porque eso es lo más dramático de lo que estamos viviendo. El régimen ni siquiera hizo nada para quitarte la fuerza. Fuiste tú mismo, al no ejercerla, el que te desarmaste. Entonces, ¿cómo quiere que reaccione la gente? Bueno, pensar, ¿cuál es la lógica normal? Dice, si aquel no quiere ejercerla, ¿por qué yo debo arriesgarme? La política es un mundo de la simbología. Lamentablemente no lo han entendido. Una última cosa, Alexander, nos queda un minuto y medio, pero me preocupa mucho un tuit que pusiste hace 2 días, que dice así: la tiranía lanza a los jóvenes venezolanos a la esclavitud. Los datos que con las uñas recogemos sobre cómo el crimen organizado se fortalece con el reclutamiento de jóvenes que desesperados huyen de la miseria, así como del auge de negocios de trata de blancas que son dantescos. ¿Qué nos puede decir al respecto? 2 minutitos nada más. Sí, rápidamente, porque digamos no puedo dar datos por motivos de seguridad, pero las investigaciones de campo que vamos haciendo, lo que nos indican es que los grupos paramilitares y los grupos, digamos, de guerrilleros, no solamente colombianos, sino bueno, de distintos órdenes, se están alimentando o están alimentando sus filas con los jóvenes que desesperados están cruzando la frontera. Y esto, los datos saldrán públicamente dentro de poco, pero ya hoy Venezuela se está convirtiendo en el primer, digamos, centro de salida de blancas de todo el occidente. Lamentablemente las muchachas no están viendo otra salida, o por el otro lado están siendo engañadas y están siendo llevadas a un mundo realmente, digamos, miserable. Y lo peor es que cuando nos metemos a fondo encontramos a los cubanos como uno de los principales beneficiarios de ese trato. Es decir, no solamente el régimen lanza a esta gente a la pobreza, sino que también les lanza asociándose con aquellos que están esclavizando a nuestras muchachas. Esto debería indignarnos y movilizarnos, pero hay que decirlo con claridad para que el país lo sepa. Bueno, Alexander, muchísimas gracias. Siempre es grato conversar contigo. Este último dato me llama mucho la atención, porque al fin y al cabo toda potencia invasora termina violando derechos humanos y maltratando a las mujeres, y lamento mucho que eso ya nos esté pasando. Bueno, muchísimas gracias, seguimos en contacto y nosotros vamos al corte de las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional.
Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se reunió esta mañana con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Claudia Vargas, especialista en el tema de inmigración, destacó que son preocupantes las posiciones que están asumiendo los gobiernos de Perú y Ecuador ante la migración de venezolanos que buscan refugio en esos países. Recordemos que son países también en desarrollo, son países con problemas estructurales ya de vieja data, no que los venezolanos lo complican, sino que la llegada masiva en tan poco tiempo de venezolanos complica lo que ya eran sus procedimientos internos, y esto lo que puede provocar, primero, no es que se reduzca la migración, porque la migración es un hecho que va a continuar y eso hay que saberlo, sino que la gente va a buscar vías alternativas. Eso es otro síntoma de vulnerabilidad. Entonces se presta para coyotes, para trochas, etcétera. Y también puede pasar que Colombia, que lo tenemos al lado y que en el último año ha sido utilizado como país de tránsito, pues llegue hasta final de año a unos 2 millones y medio de venezolanos allí, porque hay estas restricciones en Ecuador y en Perú. En internacionales, la Unión Europea reitera que no reabrirá acuerdo Brexit con el nuevo primer ministro británico. Y en los deportes, Phil Regan regresa a las grandes ligas a los 82 años de edad como coach de picheo de los Mets de Nueva York. 11:32 minutos, les narró Jackson Vargas. Continúen escuchando, aquí se habla libertad. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Cuando hablamos de cifras, precios y balances, pensamos primero en nuestra situación económica. Pensamos en inflación, en escasez. Pero en RCR, Ligia Perdomo, Edesio Brito y Aurelio Concheso nos mostrarán cuál es la otra vía para tratar de mejorar nuestra calidad de vida sin golpear tanto el bolsillo. La otra vía, todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. En esta segunda parte hemos querido contactar al periodista Orlando Avendaño. Escribe para el portal Post.
ha escrito un libro maravilloso, también es escritor, vive en este momento en Colombia, y lo hemos querido contactar porque necesitamos que nos update de la crónica que nos de los sucesos de Cúcuta y cómo eso se transformó en una discusión que fue más allá, porque es una discusión sobre la pertinencia del ejercicio de la libertad de expresión y cómo los venezolanos reaccionan cuando el mensajero trae malas noticias. A veces quieren acabar con el mensajero, pero eso no acaba con las malas noticias. Bienvenido, Orlando. No sé si Orlando está allí escuchando. Yo escucho, ¿ustedes me escuchan bien? A la libertad de expresión es un derecho inalienable, o si por el contrario tiene que jugarse a las conveniencias del momento. No sé si ahorita tengo contacto con Orlando ya. Parece que tenemos algún problema. Tenemos algún problema de comunicación que me avisarán cuando lo vayan resolviendo. Mientras tanto, bueno, les tengo que decir, y a ustedes les parecerá extraño, hoy es viernes, hoy no hubo Soy Arepita. Bueno, sucede que los que hacen las arepitas todos los viernes estaban hoy en un curso, en un taller, y bueno, eso ha impedido que ellos estén hoy con nosotros, pero probablemente el próximo viernes pues ya normalicemos la situación. Haciendo un repaso por las noticias del día en el portal de lapatilla.com, el presidente Guaidó dio una declaración al final del encuentro con Bachelet, dijo Él dice, acabamos de sostener una importante reunión con Michelle Bachelet. Esto habla de la importancia de la crisis y el reconocimiento explícito de la crisis humanitaria que vive Venezuela. Guaidó hizo énfasis en que la alta comisionada le manifestó su interés por los presos políticos. Marrero. En este sentido, explicó que Bachelet les aseguró que está insistiendo con la liberación de los presos políticos. Acotó que hoy los parlamentarios tuvieron libre acceso, al igual que la prensa, al Palacio Federal Legislativo, porque Bachelet estaba de visita. La dictadura, dijo el presidente Guaidó, se puso piel de oveja por la visita de Bachelet. Otros aspectos abordados en la reunión fueron la defensa de los derechos humanos, donde la alta comisionada escuchó a muchas de las víctimas que han sufrido los embates de la dictadura, el derecho a elegir y, por supuesto, la ruta planteada para lograr una solución a la crisis que se enfrenta actualmente a Venezuela. Que esta visita sirva para aproximar soluciones a la catástrofe que vive el país, puntualizó el presidente Juan Guaidó. Declaró que la visita de Bachelet no puede ser catalogada como un triunfo, porque esto significa el reconocimiento de la crisis que vive Venezuela. No sé si ya estamos con Orlando Avendaño. Creo que sí, creo que ahora sí. Hola Orlando, ¿cómo estás? Yo mientras tanto pude leer el comunicado del presidente Guaidó sobre la visita de Bachelet y yo, digamos, quería tomar contacto contigo porque tú hiciste una crónica que conmovió los cimientos del país, sobre un mal manejo de algunas cosas que debían hacerse en Cúcuta, y bueno, que eso generó una discusión muy importante sobre la libertad de expresión, que algunos pretenden incluso que se subordine al interés político. Entonces quería que me dieras un upgrade, ¿en qué anda esta crónica que yo digo que es inacabada de los sucesos de Cúcuta? Sí, la nota generó, bueno, un debate intenso en muchos sentidos, Víctor, porque nadie me la ha podido refutar, porque bueno, está sostenida
las pruebas, etcétera. Nadie me la ha podido refutar, pero han intentado, ¿sabes? Tener discusiones con el propósito de refutarla. Y las discusiones al final son discusiones bizantinas, baladí, en las que se habla del estilo, de que es el título, la foto, lo que sea, y se habla del timing. Se habla de la oportunidad, lo pertinente de la nota. Y en eso se ha enmarcado una tendencia que dice que los periodistas o los medios deberían cuidar su trabajo basándose de alguna manera, en un propósito que determina una clase política. Entonces, mira, yo creo que no. Yo pienso que no. Yo sí pienso que los periodistas, antes que ejercer el oficio, son ciudadanos y deberían estar enmarcados en una causa. En este caso, bueno, mi causa es la libertad. Pero aunado a ello, viene el hecho de que este debe ser un proceso transparente. Yo lo decía ayer, así como para algunos la causa de la libertad pasa por obviar ciertas desviaciones, para mí la causa por la libertad pasa de pretender que el proceso sea lo más impecable posible, lo más transparente posible. Entonces, bueno, está ese hecho y está el hecho de que este era mi trabajo, Víctor, y yo simplemente no tengo por qué estar rendiéndoles cuentas a políticos de por qué o cómo yo hago mi trabajo. Y punto. O sea, yo no me puedo dejar o un político, por más amigo que sea, porque conozco a algunos y los estimo mucho y los considero personas brillantes, ellos no pueden pretender determinar que yo haga mi trabajo tratando de que ellos queden encantados con lo que yo haga. Porque en lo absoluto va a ser así. Y si ellos esperan que esa sea la relación que tengan con la prensa, creo que están muy mal. Tienen una concepción muy errónea, muy equivocada de lo que es una democracia, de lo que es un sistema republicano. Creo que es una concepción muchísimo más autoritaria lo que ellos tienen en la cabeza. No, sí, efectivamente, Orlando, yo que he venido siguiendo muy de cerca el debate, he caído en cuenta del inmenso daño de una generación de políticos que es superficial, que no tiene una reflexión política y filosófica lo suficientemente abundante, porque es que ayer, por ejemplo, cuando un diputado del Partido Voluntad Popular dijo, bueno, pero es que no debieron decirlo, porque es que la libertad de expresión tiene que estar subordinada a la conveniencia política, nos estamos jugando el país. La verdad que yo quedé muy sorprendido, porque a mí me parece que es al revés. Nosotros tenemos que hacerlo lo mejor posible, debemos hacerlo apegados, por supuesto, al pudor y a la integridad republicana. Tenemos que rendir cuentas. De esa rendición de cuentas tiene el ciudadano tal vez que percatarse de que el proceso político se está llevando no solo con integridad, sino con muchísimo consenso. Y yo creo que lo que se pone en evidencia aquí es que el gobierno de transición de un solo partido político, con el respaldo tal vez de Primero Justicia, no está dando los resultados que los venezolanos queremos, porque no solo que no salimos del cese de la transición, sino que esas comisionadurías para cosas importantes, como la suerte de los militares que desertaron, bueno, fueron muy mal, tuvieron muy mal desempeño, y a eso es lo que se hace referencia. Sí, y yo quiero subrayar algo, que es que muchos han arguido y han tratado de referirse a una idea que tienen, bajo la que todos nos debemos subordinar, que es la idea del bien común. Y yo quiero resaltar, y creo que a lo mejor podemos coincidir, en que no hay nada más totalitario que la noción del bien común. Y sobre todo cuando pretenden determinarlo un grupo de políticos. Entonces, yo creo que eso es importante, porque aquí mucha gente ha tenido la suposición de que uno, trabajando para sus intereses, trabajando en nombre y en honor de sus valores, puede perjudicar el bien común, porque no es el que ella considera que es lo que es su bien. O sea, mi trabajo enmarcado en mis valores, para ella eso no es su bien. Entonces yo quiero subrayar que no hay nada más totalitario y peligroso que la idea, la noción de bien común, y sobre todo cuando algunos pretenden dibujarla, bosquejarla entre ellos.
Pero sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo creo que al final, Víctor, bueno, tú y yo hemos hablado muchísimo. Y tú sabes que yo me comprometí con el proceso. Que yo me comprometí, yo estaba casado con este proceso, hablo del gobierno de Juan Guaidó y todo. Y yo espero y todavía hoy abogo y voto porque pueda triunfar y sea lo más exitoso posible. Pero hechos como los de Cúcuta empañan ese proceso. Así esto se haya sabido o no, eso ya venía ocurriendo. Y la realidad es que el gobierno de Colombia, que es nuestro aliado quizá el más importante, junto a Estados Unidos, estaba al tanto de que en Colombia, en Cúcuta, estaban ocurriendo hechos turbios. Y eso enloda el proceso. Y esa es una realidad. Una realidad que no va a ocultar, que no va a evitar el hecho de que esto se publique o no, de que se trate con cariño y con una extremada delicadeza al presidente Guaidó o no, porque más allá del apoyo interno que pueda tener el presidente Guaidó, también hay una realidad y que es sagrada, que es el tema del apoyo de los aliados. Y podrá contar con el 99% de aprobación Juan Guaidó, pero si no cuenta con la confianza de los aliados, no hay posibilidad de que sus acciones sean ejecutadas, de que sus pretensiones sean ejecutadas. Mira, Orlando, yo quiero que sigamos conversando de esto al regreso. Vamos un momento al corte y volvemos con Orlando Avendaño, periodista venezolano que escribe en panampost.com. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, Orlando, que además, como decíamos, es el autor de un libro de un hombre muy sugerente, Días de Sumisión. Estamos hablando de eso. Finalmente, la tentación totalitaria es aplastar las libertades, porque la realidad a veces no resulta tan esplendorosa como la gente quisiera, y en lugar de corregir la realidad, pues tratan de matar al mensajero. Y eso es un poco de lo que estamos hablando. Ahora, Orlando, tú tuviste un intercambio con el señor Lester Toledo, que no sé todavía si sigue siendo diputado o no. Me dijo que no, claro. Me dijo que no es diputado. Exacto, y él quiso dar una explicación sobre lo que, digamos, sobre su visión de Colombia. ¿Qué nos puede adelantar de ese encuentro con el señor Toledo? Que fue larguísimo, fue eterno. Hablamos como por 1 hora y 40, creo que la entrevista más larga que he hecho. Creo que el momento lo merecía, no obstante, bueno, a la hora de transcribir es que siento que como que no,
Pero ahí voy, yo creo que fue una conversación muy honesta. Yo creo que Lester fue muy honesto. Yo, bueno, evidentemente me dijo unos hechos sobre los que la gente tiene sus inquietudes, que yo no puedo rebatirlos porque no tengo los hechos ni las pruebas, pero yo le creo. Hablamos, mira, pasamos desde él, cómo se paga los viajes, cómo vive, cómo se mantiene, etcétera, hasta bueno, la noción que ellos tienen del periodismo, que esperan ellos de la prensa. Hablamos evidentemente de lo que está ocurriendo en Cúcuta, de otros casos de los que yo estoy al tanto, que eventualmente se seguirán investigando. Hablamos del manejo de los fondos por el gobierno de Guaidó, del tema de la ayuda humanitaria, de los insumos estacionados en tienditas. Una conversación, bueno, hablamos de Noruega, hablamos del TIAR, hablamos de una eventual utilización de la fuerza, paseamos por todos los temas posibles de este contexto. Él vino en representación del gobierno de Juan Guaidó, según me dijo, y en representación de la coalición Ayuda a Libertad. Yo creo que va a ser una entrevista importante, creo que va a dar de qué hablar. Hay muchas cosas ahí interesantes, muchas cosas que uno no esperaría que él dijera, pero lo hace. Y yo creo que ser una entrevista importante. Además, yo pienso, y yo se lo dije a él y lo comenté, que esto es lo más sano, Víctor. El país, obviamente, esto fue un yunque sobre la esperanza, sobre todo lo que había logrado erigir el gobierno de Juan Guaidó. Y el país al final espera que estos encuentros que sabe que no van a ser incómodos, pero saben que yo no soy un relacionista público ni un propagandista, y el que lo crea, yo creo que yo no tengo que dejar claro que no lo soy, porque nunca lo he sido de ningún político, y esa no era la idea de esta entrevista. Y yo creo que Lester, yo puedo decir que sí, del momento, estuvo a la altura de la entrevista, pese a que el día anterior él había dado una rueda de prensa que a mí me desconcertó un poco, porque fue bastante hostil, pero en esta entrevista él es un Lester completamente diferente al de esa rueda de prensa, y es un Lester, pienso yo, muy honesto. Pero bueno. Sí, bueno, yo lo que creo es que, no, claro, pero de nuevo me parece importante tu llamado de atención, de que los políticos tienen que rendir cuentas, de eso se trata. Y creo que este momento de la política, habiéndose develado el yunque de Cúcuta, el gobierno del presidente Guaidó le corresponde hacer muchísimo esfuerzo para rendir cuentas con verdades, porque uno ve un despliegue de recursos alrededor de la presidencia de la República. Uno no puede comprender que eso no se haga sin recursos, sin dinero en efectivo, sin aportes. Y los venezolanos tienen todo el derecho de que sus servidores públicos digan cuál es la fuente de los recursos y cuántos recursos se utilizan, cómo los comisionados del gobierno de Guaidó en todo el mundo se movilizan, cuánto ganan, de dónde vienen esos recursos, porque eso es lo sano, eso es lo republicano, eso es lo que corresponde. Y yo creo que creo que hay una confusión, que ayer el diputado Alejandro Armas lo mostraba esplendorosamente, que nosotros vivamos tiempos difíciles no ponen, digamos, no nos quitan la obligación de ser íntegros, probos y republicanos, y que lo que se haga de este flanco tenga la posibilidad de rendirle cuentas al país, porque si no, nosotros vamos a extender estos días de sumisión por mucho tiempo. Esa ha sido la mayor, digamos, en términos proporcionales, la mayor reacción ha sido esa, que bajo el contexto evidentemente particular que vivimos, se puede permitir cierta opacidad. Mira, al final de este artículo, Víctor, es un reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó como gobierno que como tal está expuesto al escrutinio constante de la ciudadanía y de la prensa, y como gobierno debe rendir cuenta, porque maneja recursos y que no son de ellos, Víctor, porque en el momento en que son gobiernos son Estado, el Estado no produce, evidentemente necesita en este caso, ellos no recogen ningún tipo de fondos impositivos, por lo tanto les toca o fondos
fondos de Estado y ONGs o fondos de particulares. Lo que haga con estos fondos no lo hace menos grave, porque si no son fondos de ellos. Y además se están utilizando con propósitos públicos, porque son fondos que la nación está utilizando para paliar la ayuda humanitaria, para paliar la crisis humanitaria, para, no sé, pagar los escoltas a Guaidó en Caracas, para pagar los escoltas a tal, para pagar la camioneta blindada, para los viajes de este diputado para acá, para todo eso está saliendo de no sé de qué fondos. Ellos han referido que son fondos de particulares, pero al final son propósitos públicos, propósitos de la nación. Y deben rendir. Sí, y bueno, el país te agradecerá que gracias a tu crónica, por lo menos el gobierno de Guaidó va a tener un contralor. Y eso es muy importante porque eso le da más solidez a su acto como presidente interino y, por supuesto, fue una forma de recordarles que hay un estatuto que ellos mismos aprobaron que ellos tienen que honrar. Bueno, muchísimas gracias, Orlando. Desde aquí, mi respaldo. Creo que ha sido un debate a veces muy hostil contra la libertad de expresión, pero que devela todo lo que hay que recuperar y reconstruir en almas y corazones y conciencia de los venezolanos, porque no es cierto que los derechos puedan subordinarse a las conveniencias del momento, porque entonces no serían derechos. Gracias por estar con nosotros. Eres y muy bueno, ya valioso. nosotros se nos fue el tiempo. Gracias a todos los que nos oyeron. Viernes 21 de junio, solsticio de invierno en el hemisferio sur. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, el imbatible. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, Catherine Manzano. En los controles, César Arteaga. Y bueno, quien estuvo con ustedes, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias.